Hola a todos, en el video de hoy les traigo 10 aplicaciones gratis indispensables para músicos y productores musicales. Antes de empezar, si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Y si quieres ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. Empecemos esta lista con una aplicación de metrónomo. Hace unos 15 o 20 años, si querías un metrónomo tenías que ir a comprar uno. Hoy en día podés instalar una aplicación de metrónomo y en unos segundos ya tenés un metrónomo en tu bolsillo. Esto probablemente ya lo sepas, pero igualmente me gustaría pasarte mi aplicación favorita de metrónomo. Se llama Sound Corset y funciona para iOS y Android. Como ven, tiene una interfaz bastante simple y es muy fácil de usar. Podemos ajustar el tempo desde este slider o desde los botones de más y menos. O podemos usar este botón del tambor para marcar el tempo. Desde esta lista podemos cambiar la cantidad de pulsos, por ejemplo para marcar un 3/4 o un 2/4, etc. Cuando queremos escuchar el metrónomo le damos al botón de play. Con este botón de corcheas podemos subdividir el pulso para contar en corcheas. O también podemos activar el botón de tresillo para contar tresillos. Abajo del botón de play tenemos algunas opciones más. Podemos activar que use la linterna del teléfono para marcar el pulso, también puede hacer lo mismo pero vibrando, o podemos activar un modo de ahorro de energía, o incluso un modo de pantalla completa. Además de este metrónomo super práctico, el Sound Corset también trae un afinador. Y si vamos al menú principal, podemos acceder a una función de partitura, en donde podemos elegir una partitura y seguirla escuchando el metrónomo. Sigamos con una aplicación que ya usamos en otro video, que usa inteligencia artificial para detectar los acordes de una canción. Se llama Chord Eye y funciona para iOS y Android. Para usarla y detectar los acordes de cualquier canción, podemos subir un audio o también podemos seleccionar alguna canción de SoundCloud o de YouTube. Luego de cargar o seleccionar la canción, ya va a empezar a detectar los acordes. Una vez que termina de detectar los acordes, podemos darle play y seguir los acordes que van sonando. Tiene tres modos para ver los acordes. Un modo que incluye la onda de audio, otro modo que vemos los tiempos y los acordes, y otro modo que vemos solo los diagramas de los acordes. Si vamos a las opciones, podemos cambiar de instrumento para ver los diagramas para varios instrumentos. Podemos elegir entre guitarra, ukelele, piano, bajo, mandolina y banjo. Si tocamos en el diagrama de algún acorde podemos escucharlo. Además, si vamos al botón del mezclador, podemos separar la canción. Si lo que estás buscando es un afinador para tu guitarra, la siguiente aplicación te va a interesar. Se llama Fender Tuner y funciona para iOS y Android. Tenemos tres modos de afinación en la aplicación. Un modo manual, en donde tocamos las notas de cada cuerda y luego afinamos manualmente. Desde los ajustes, podemos cambiar de instrumento, por ejemplo una guitarra acústica. También tenemos un modo automático en donde tocamos cualquier cuerda y va detectando automáticamente cuál cuerda es. Además tenemos un modo Pro que podemos desbloquear si nos registramos en la aplicación. Al momento de grabar este video esto es gratis, aunque en un futuro puede cambiar. Si nos registramos, además tenemos acceso a un montón de diagramas de acordes o patrones de escalas, entre otras funciones extras más. Pasemos a una aplicación que te va a interesar si te gustaría aprender a usar sintetizadores. Se llama DRC, es un sintetizador virtual analógico y funciona para iOS y Android. Tenemos cuatro secciones principales, una con osciladores, una con un filtro, una con el mezclador y otra con modificadores. En la sección de los osciladores tenemos dos osciladores principales, un suboscilador, etc. En cada oscilador podemos elegir entre una onda diente de sierra, una onda cuadrada, una onda triangular y una onda senoidal. Con la onda cuadrada podemos controlar el ancho del pulso con el slider de ancho. Además podemos modular el ancho del pulso con un LFO o con una envolvente. Si vamos al mezclador podemos sumar el oscilador 2, por ejemplo para desafinarlo un poco y así crear una super onda. Desde la sección del filtro podemos cortar agudos para moldear el sonido a gusto. Y desde la sección de modificadores tenemos la envolvente ADSR. Por ejemplo, si queremos crear un sonido tipo pad, podemos agregar bastante ataque y bastante sustain. O si queremos crear sonidos tipo plug, podemos usar un ataque corto, un decay relativamente largo y poco sustain.
Si esto de los sintetizadores todavía te parece muy complicado, te dejo por acá arriba un video en donde hicimos una introducción a los sintetizadores. La siguiente aplicación es muy útil para monitorizar tus mezclas en diferentes dispositivos. Se llama Sonovus y funciona para iOS y Android. Para usar esta aplicación, lo que tenemos que hacer primero es conectarnos a un grupo. Vamos al botón de conectar y luego seleccionamos un grupo. Ahora que ya estamos conectados, también tenemos que conectarnos desde nuestra estación de audio digital en nuestra computadora. Lo cargamos como plugin en la cadena master o en la cadena de monitorización. Y luego nos conectamos al mismo grupo. Ahora ya puedo darle play al proyecto y escuchar la salida en el dispositivo. Si hago cambios en la mezcla, se van a escuchar los cambios en tiempo real. Si les gustó esta aplicación, en otro video la vimos más en detalle. Se los dejo por acá arriba por si les interesa. Otra aplicación que puede ser muy útil para músicos es la llamada Moisés, una aplicación para dividir un audio en diferentes pistas. Moisés tiene una versión paga, pero la versión gratuita te permite dividir hasta 5 audios de hasta 5 minutos cada uno por mes. Para dividir un audio, lo primero que tenemos que hacer es ir al botón de añadir. Acá podemos elegir un archivo de la nube o de iTunes o también de los archivos del dispositivo. Una vez que elegimos el archivo, podemos separarlo por pistas o por voz e instrumental. Luego esperamos un poco a que se pare la canción y ya podemos escuchar cada pista por separado. La siguiente aplicación me parece súper útil para crear bocetos. Se llama Spare y funciona para iOS y Android. En la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo. Para grabar con esta aplicación, lo ideal es usar audífonos, para poder monitorear lo que grabamos. En la vista de grabación, podemos ajustar el sonido con el botón de Soundcheck, que va a detectar el volumen de grabación. Si queremos escuchar un metrónomo para grabar, podemos hacerlo desde el icono del metrónomo en la parte de arriba. Y ya podemos grabar en la vista de edición para ver la onda de audio. Usando de base este piano, ahora puedo grabar por ejemplo una melodía. En la sección de mix, luego podemos mezclar un poco este boceto para balancear los instrumentos. Como ven, esta aplicación es súper práctica para crear bocetos rápidamente. Si lo que están buscando es una estación de audio digital para llevar en el bolsillo, la siguiente aplicación les va a interesar. Se llama BandLab y funciona para iOS y Android. Para crear un proyecto nuevo, primero vamos al botón de más. Ahora podemos agregar alguna pista, hay pistas de voz o audio, pistas de samples, instrumentos virtuales, etc. Voy a probar con un instrumento virtual. Como ven, tenemos una gran variedad de instrumentos. Voy a agregar un piano para probar un poco. Ahora puedo activar el metrónomo y grabar una parte de piano. También puedo agregar un segundo instrumento, probemos algún viento, por ejemplo un clarinete, y ahora grabo una melodía. Desde el mezclador ahora podemos ajustar el volumen de las pistas. Si
les gustó el BandLab, en otro video lo vimos más en detalle. Se los dejo por acá arriba por si les interesa. La siguiente aplicación es muy útil para entrenar nuestro oído. Se llama Chet y funciona para iOS. Cuando la abrimos por primera vez, nos cuenta un poco acerca de la aplicación y nos pregunta nuestro nivel. Podemos elegir entre completo principiante, principiante, intermedio o avanzado. Voy a elegir completo principiante a ver qué nos ofrece para este nivel. Luego nos pregunta nuestro instrumento. Podemos elegir piano, guitarra o bajo. Voy a elegir piano. Como ven, es como un juego en donde tenemos diferentes niveles y vamos a ir avanzando a medida que completamos los niveles. Es como un Mario Bros de teoría musical. Probemos el nivel 1, así ven qué les parece. Ahora escuchamos un ejemplo y lo tenemos que reproducir. Como ven, primero nos va enseñando a reconocer las notas Do y Re. Ahora nos enseña el intervalo de segunda mayor descendente y ascendente. Y dos ejemplos reales, algo que me parece genial. Además de todo esto, tenemos una sección de librería con intervalos, escalas, arpegios, etcétera, etcétera. Por último, pasemos a una aplicación llamada MuseScore, súper útil si les interesa practicar usando partituras. Es la aplicación para móviles del editor de partituras MuseScore. La primera vez que la iniciamos nos hace algunas preguntas, como qué instrumento usamos, qué géneros de música nos interesan y cuál es nuestro nivel. Luego nos invita a suscribirnos a un plan pago, pero si lo quieren usar gratis, podemos cancelar esto y usarla en el modo gratuito. Una vez que pasamos todo esto, podemos buscar partituras. Tiene un montón de partituras en muchos estilos, así que es algo muy útil. Si buscamos por ejemplo partituras de los Beatles, podemos encontrar muchos arreglos, por ejemplo para piano, o para guitarra, etc. Es una aplicación muy práctica, en especial para alumnos de instrumento en un conservatorio o en un instituto de música, aunque puede ser muy útil para cualquiera que le interese leer partituras. Bueno, ¿qué les parecieron estas aplicaciones? Si quieren compartir más aplicaciones para músicos, déjenlas en los comentarios. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.